Buenas, Madrid, 15:12, del 19 de junio de 2021, las 15:12, sábado 19 de junio de 2021, o las 3:12 p.m. Buenas tardes, España. Buenos días, Venezuela, y buen mediodía, España. Buenas tardes o buen mediodía, España y Europa. Buenos días, Venezuela, América Latina, Norteamérica, etcétera. Hola, resto del mundo. Seguimos con donde lo dejamos en el video anterior, que hablábamos de la monarquía, del periodo monárquico de María y Guillermo de Orange. Y ahora nos vamos a hablar de la gestión de una nueva cultura política. O sea, el modo en el que se llegó a la segunda revolución y en el que se gestó el pensamiento y los proyectos políticos implicó un nuevo modelo constitucional inglés. Este nuevo modelo constitucional inglés tiene una parte importante de su explicación en el interregno entre las revoluciones. Se desarrollaron las ideas republicanas en Inglaterra buscando alternativas a la monarquía como al resto de regímenes que se sucedieron entre 1649 y 1660. Es decir, se están buscando alternativas de formas de gobierno. En ese momento se produjeron los escritos de John Milton y de James Harrington, a quienes los historiadores consideran más agudo e influyente. Y dicen que su influencia se ejerció sobre todo después de la ejecución del rey, la ejecución de Carlos I. A raíz de la Guerra Civil florece esta tradición del republicanismo clásico. Republicanismo clásico. A volver la mirada a los clásicos, se refiere a los clásicos griegos, por supuesto, a volver la mirada a los clásicos y sus formas de gobierno, a sus teorías y reflexiones para tratar de entender o de encontrar en ellos una salida a la situación creada. ¿Cuál era la situación creada? Que se habían liberado de la monarquía absoluta, pero no conseguían un régimen alternativo que fuese estable en el tiempo. Se cree que el humanismo anterior y desde el Renacimiento habría sido el preparador de este retorno. No en vano, el Renacimiento fue eso, vuelta a los clásicos, no solo en el arte y en la literatura, sino también en la reflexión política, siendo Maquiavelo un representante destacado de esta tradición, ¿no? Maquiavelo se le conoce sobre todo por El Príncipe, pero esta no es su única obra, ni la única aportación que él hace a su época, tanto mediante sus escritos como mediante sus actos. En El Príncipe, como ustedes saben, él hace una justificación cínica del poder absoluto del soberano. Pero no podemos reducir a Maquiavelo a esto. Maquiavelo es leído y citado por humanistas ingleses, ¿no? La tradición humanista implicaba naturaleza cívica, visión de lo común, de la cosa pública, ¿no? Algo de principal interés para todo ciudadano. Esto era el humanismo, la tradición humanista. Los fundamentos del pensamiento político moderno. Los fundamentos del pensamiento político moderno es un libro que recomiendo. El autor se llama Skinner, sí, como la piel, pero con una N más y R.
Para entender este periodo, se recomienda la lectura de los fundamentos del pensamiento político moderno de Skinner. El humanismo llegó a Inglaterra a mediados del siglo XV. Se abandonan los estudios escolásticos a favor de las humanidades, cosa muy buena. Se viajó a Italia a beber de esta tradición, recuerden que el Renacimiento nació en Italia, y en muchos casos estos estudiosos ingleses volvían a Oxford y a Cambridge acompañados de algún erudito italiano. Hubo un gran cambio intelectual de la época, se acabó con el escolasticismo y además fue la época del libro impreso, aparece el libro impreso. Ya en el siglo siguiente, el XVI, aparecen las obras cumbres del humanismo inglés. Una de ellas, La Utopía de Thomas More, una obra que todo el mundo debe haber leído. Bueno, si tienen mi edad deben haberla leído y si son jóvenes léanla. Donde él habla de la res publica. En latín, ¿no? Lo que en Inglaterra se tradujo como la Commonwealth. La famosa Commonwealth. ¿Qué es la Commonwealth? Una comunidad política próspera bajo un gobierno justo y benéfico. Y recuerden que la Commonwealth todavía existe. La guerra civil actúa como un revulsivo que hace que los intelectuales vuelvan a los clásicos, a buscar respuestas. Cuando digo los clásicos me refiero a los griegos. Aparece por primera vez un ejército revolucionario ideológico, ya lo dijimos en el anterior video. Ese ejército revolucionario ideológico surge en apoyo de los parlamentos frente al rey, de los parlamentarios frente al rey. Luego organizó, como después lo haría la Revolución Rusa, comités de diputados soldados. Porque ustedes vean que Chávez no ha inventado nada, nunca inventó nada, ¿no? Estamos hablando del siglo XVI inglés, diputados soldados. Fue la primera vez que se planteó la posibilidad de abolir la monarquía por parte de los radicales o levelers. La difusión de todo esto facilitó el desarrollo de la Ilustración en el siglo XVIII. Tengo problemas para pronunciar y eso porque tengo mucha deshidratación, me disculpan porfa. Las fuentes de los republicanos ingleses fueron Aristóteles, con su clasificación de las formas de gobierno. Eso todavía no lo he colgado en el canal de filosofía. Coloqué 2 introducciones a Aristóteles, pero no he tocado todavía las formas de gobierno de Aristóteles. Toqué las de Platón. Las de Aristóteles todavía no me ha dado tiempo, pero los republicanos ingleses bebieron de las fuentes de las formas de gobierno de Aristóteles. Con su clasificación de las formas de gobierno y de Cicerón, los intelectuales ingleses también bebieron de Cicerón, ya estamos hablando de la época romana, sobre sus conceptos de justicia política y buen gobierno. Aunque su principal guía fue Maquiavelo. Estos republicanos no eran necesariamente antimonárquicos, y por ello, tras la restauración de Carlos II, aceptaron la monarquía mixta limitada. Este término de monarquía mixta es absolutamente inglés. Monarquía mixta limitada. Definitivamente, y tras la Segunda Revolución, la de 1688. O sea, después de la Segunda Revolución, la de 1688, los ingleses se decantan por la monarquía mixta, limitada. Lo que querían los ingleses, y sobre todo sus intelectuales, era un gobierno regido por la ley. Un gobierno regido por la ley, que es lo que cualquier país libre quería, según ellos. Independientemente de si había o no había un rey. La antítesis de eso era la tiranía. Y esto lo afirmaba también Montesquieu.
Queda claro que los ingleses lo que no querían era una tiranía, querían un gobierno definido por las leyes, con o sin rey. John Milton fue un republicano religioso, aristocrático y no necesariamente antimonárquico. Luego tenemos a James Harrington, el más genuino representante de este republicanismo clásico inglés y del humanismo cívico. Según James Harrington, se puede decir algo de James Harrington, se puede decir algo parecido a lo que acabo de decir de John Milton, un republicano religioso, aristocrático y no necesariamente antimonárquico. Desechó el modelo unicameral, no le gustaba. Tras el regicidio como una tiranía. Bueno, claro, un modelo unicameral, si tú tienes solamente una Cámara de Diputados, es decir, una asamblea como en Venezuela, como en Cuba, como en Francia es un caso aparte, porque Francia mantiene el nombre de asamblea a su Congreso, y es verdad que tiene una sola Cámara, pero por razones prácticamente culturales, ¿no? Serían incapaces de cambiar el nombre de la asamblea y llamarla Congreso, ¿no? Pero Francia funciona como un país liberal, igual que España, igual que Alemania, igual que todos los países que tienen congresos bicamerales, ¿no? No es el caso de Cuba o Venezuela, donde hay una asamblea, ¿no? Las asambleas, como bien decía James Harrington, las asambleas son muy propicias para producir tiranos. Y esto lo decían los ingleses en el siglo XVII. Las asambleas, es decir, los congresos unicamerales, son muy propicios para que se gesten tiranos en el Ejecutivo. Entonces, Harrington quería un Congreso bicameral y propuso controles y equilibrios para la monarquía mixta. Propuso un poder compartido entre rey y nobles, protestó contra la República Inglesa, pero sin embargo escribió Oceana para Cromwell, un manual, una obra que Cromwell le pidió, y Harrington, que era un intelectual, se la escribió. Entendiendo Harrington que era el momento natural para la República porque predominaban los pequeños propietarios de tierra. Aunque él no era republicano, no demasiado, él entendió que, bueno, el hecho de que lo que abundase fueran pequeños propietarios de tierra casaba más con una república que con una monarquía parlamentaria o constitucionalista. En todo caso, él proponía una república con controles y equilibrios. A través de él, esta tradición republicana clásica pasó a los teóricos americanos del 18. O sea, James Harrington influyó a los teóricos, hoy en día diríamos norteamericanos del siglo XVIII. Luego llegó la restauración monárquica en Inglaterra, ya hablamos de ello, y la tendencia de nuevo al absolutismo, pero nunca se logró la contrarrevolución. ¿Qué hubiese sido la contrarrevolución? Bueno, volver a la monarquía absoluta, al rey con poderes plenos y con todos los poderes en sus manos. Eso no se volvió a dar más nunca en Inglaterra, y no se dará, por supuesto. Hay un segundo momento de auge del pensamiento republicano inglés, el momento de crisis entre 1677 y 1683, cuando se pensó que quizá podía heredar la corona restaurada el hermano católico, pero que no pasó porque la heredó María y Guillermo, la heredaron María y Guillermo, ¿no?
Entonces se pensó que se podía llegar a una nueva guerra civil, a una restauración, otra vez una revolución. Afortunadamente nada de eso pasó porque la corona fue heredada por María y Guillermo. Finalmente, en 1688-89 se cambió de dinastía con Guillermo de Orange y María y se aseguró la monarquía limitada. Bueno, aquí habría que hablar de Locke, que influyó sobre los pensadores políticos del 18. Locke es un filósofo que también voy a tratar en mi canal de filosofía. Cabría hablar de Locke, de Montesquieu, que también trataré en el canal de filosofía. Locke en las islas, es decir, en Gran Bretaña e Irlanda, su influencia mayor. Montesquieu, influencia mayor en el continente, en lo que se llama el continente, que es la Europa continental. Y Voltaire. Montesquieu y Voltaire contactaron perdón, esto está mal. Bueno, ya lo arreglo. Montesquieu y Voltaire conectaron la constitución política y el liberalismo inglés con el pensamiento político continental, de la Europa continental. Todo esto de lo que hemos hablado, ¿qué es? Pues es la cuna del liberalismo. En Inglaterra se fragua y luego, participando también la Europa continental, ahí se fragua la cuna del liberalismo. Inglaterra sufrió toda una revolución. Hubo una radicalización y la ejecución del rey, hubo una república, esta república terminó en una dictadura, esta dictadura terminó en una guerra civil, hubo después una vuelta a la moderación, aceptando los avances producidos por la revolución, y esto se repetirá en otros países. Para profundizar sobre este tema, pueden leer a un autor llamado Christopher Hill. Ahora llegamos, pero creo que a la Revolución Norteamericana. Y creo que esto amerita cambio de video. La Revolución Norteamericana. Nos vemos pronto.